Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antiga Casa Sala. Hoy os vamos a hablar de una técnica muy utilizada en bisutería y que forma parte de las técnicas consideradas de alambrismo. Se trata del engarce cerrado o engarce de rosario. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estáis viendo uno de nuestros vídeos, os animamos a suscribiros en el botoncito de abajo, activando las notificaciones para que así, cada vez que subamos un nuevo vídeo, YouTube os avise y podáis verlo enseguida. Precisamente el vídeo que estamos haciendo hoy lo estamos realizando gracias a vuestras peticiones o dudas que habían en uno de nuestros vídeos anteriores. De esta manera, si hay alguna técnica que queráis que expliquemos en algún vídeo, algún tema que queréis que hablemos de él, nos podéis dejar en los comentarios, que siempre os leemos y, como veis, lo tenemos en cuenta para realizar nuestro material. Tal y como os decía, hay muchas técnicas o tipos de engarces. Estarían básicamente dos: el engarce abierto, que es una técnica un poco más sencilla o básica, y luego está el engarce cerrado, o conocido también como nudo de rosario o engarce de rosario. Es una técnica un poquito más elaborada y que forma parte de las llamadas técnicas de alambrismo. Vamos a ver cómo se realiza paso a paso y también qué proporciones, qué trucos podemos utilizar para sacarle el máximo partido y cómo aplicarla a nuestros diseños y montajes de bisutería. ¡Empezamos! Vamos a empezar viendo con qué materiales se puede realizar esta técnica, ya que es muy importante saber cuál elegir en cada aplicación en concreto. Por un lado, podríamos realizarlo con el material más básico y más conocido para esta técnica, que serían los bastones, alfileres, engarces, tienen varios nombres, ¿vale? Pero simplemente se trata de un trocito de alambre que tiene una terminación normalmente acabada en bolita o plana. Sin embargo, normalmente cuando queremos hacer trabajos tan pequeños y decorativos, se utiliza el que está terminado con bolita, ya que conseguimos un efecto un poquito mejor terminado o más estético. Este sería el principal material con el que se realizaría este pequeño colgante o engarce con la técnica de rosario. Sin embargo, siempre podemos hacer otras aplicaciones con alambre directamente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para valorar si elegimos este material o este otro de aquí? Sobre todo tenemos que tener en cuenta, en esencia, primero el grosor del material, ya que si elegimos un bastón o un alambre que sea muy grueso, no va a ser indicado para realizar esta técnica, porque a diferencia del engarce abierto, el engarce cerrado necesita un remate, que luego veremos, que tiene que ser un poquito más dúctil o maleable, por lo que los grosores de estos materiales es aconsejable que sean del 0,3, 0,2, máximo 0,4, y sería para piezas un poquito más grandes que las que estamos viendo aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es también el diámetro del abalorio o la bolita por la que vayamos a pasarlo, ya que normalmente, al tratarse de piezas muy pequeñas, tienen también el orificio bastante estrecho, por lo que si normalmente el orificio que tienen es de 0,4, 0,5 milímetros como mucho, las más grandes, necesitaríamos algún material que pase cómodamente y que no, al pasarlo, forcemos e incluso podamos llegar a romper o quebrar el mineral o el cristal en este caso, ya que suelen ser piezas, como os decía, muy chiquititas. También tenemos que tener en cuenta el hecho de los remates. Os voy a dar algunos tips y algunas técnicas para cómo cerrar bien este remate y, aparte de que quede estético, que no quede ningún tipo de rebaba o mala terminación. Vamos a ver qué herramientas necesitamos para realizar esta técnica y vamos a ir viéndolo paso a paso de forma detallada para que no os perdáis ningún concepto. Para hacer esta técnica es muy importante, tanto lo hagamos con los bastones como con el alambre, trabajar con los alicates correspondientes. El más importante, por supuesto, va a ser el de engarzar, ya que necesitamos la punta cónica o redonda para hacer la anilla o el pequeño engarce que va a conectar esta pieza con la anterior. Por supuesto, un alicate de corte que sea bastante bueno para que podamos hacer un corte lo más limpio posible, y también nos podremos ayudar en muchas ocasiones de un alicate plano, tanto para ajustar como para hacer fuerza. En este caso, al estar trabajando con alambre, por decirlo de alguna manera, es especialmente importante que este alambre o esta pinza, mejor dicho, no tenga dientes en el interior. ¿Por qué? Porque si no podríamos dañar o marcar lo que sería el alambre y sería algo que no nos interesaría en este caso. Así que, para empezar, vamos a trabajar con estos de aquí. Vamos a realizar el proceso con uno de los bastones, pero
luego os vamos a enseñar cómo hacerlo también en alambre. Hemos cogido una perla natural de río para que sea un tamaño un poquito más grande que no tal vez estas ágatas de aquí que son mucho más pequeñitas, para que veáis cómo se haría. Primero de todo, siempre es importante cuando hagamos el engarce de rosario de este punto, es decir, en colgantes, que enfilemos la pieza hasta el final. ¿Vale? En este caso veremos que va a sobrar bastante material, pero luego también os voy a dar un pequeño truco para aprovecharlo. A partir de aquí, muy importante, nos vamos a colocar lo más al ras de la pieza, ¿vale? Siempre sujetándolo con vuestra mano diestra. En mi caso es la buena, la derecha. Sin embargo, lo podríais hacer exactamente igual si vuestra mano buena es la izquierda. Vamos a hacer un giro de 90 grados del alambre. ¿Veis? Y nos quedaría así. Tenemos la punta enfilada con la perla y un ángulo de 90 grados, lo más cerca posible del inicio o desde donde sale el bastón. Nos volvemos a colocar en este punto. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que fijaros que normalmente los alicates tienen una punta más grande y una más pequeñita, por lo que si lo queremos más pequeño lo vamos a realizar siempre con esta de aquí. Vamos a colocar por tanto la punta pequeñita bien al ras y con la otra mano, o si es un extremo muy corto, podríamos hacerlo con alicate, vamos a voltear el alambre hasta conseguir hacer la forma redondita. Lo podemos hacer en varios pasos y fijaros que el alambre dé 100% la vuelta, ¿vale? Para que llegue al cuello del engarce. El cuello del engarce sería como esta parte que sigue estando recta, donde hemos hecho el ángulo de 90 grados. Hasta aquí sería un engarce totalmente normal. Podríamos cortar al ras y sería lo que se conoce en bisutería como engarce abierto. ¿Por qué no se utiliza este engarce con este material? Los engarces abiertos normalmente se utilizan o se trabajan con bastones que son mucho más gruesos, por lo que al hacer una única vuelta, esta anilla ya no se deshace y aguanta la consistencia o el peso del abalorio. Sin embargo, como estamos trabajando con grosores tan finos, es muy importante rematar dando unas vueltas en el cuello del engarce para asegurarnos de que este engarce sea seguro, ya que si lo dejáramos abierto y sin rematar, con un tirón o una fuerza podría llegar a abrirse. Por eso es lo que se llama nudo de rosario o engarce de rosario. Hasta ahí sería el engarce normal. Vamos a ver cómo terminarlo. Como os digo, lo podemos empujar o trabajar con los dedos, pero siempre vamos a tener un poquito más de fuerza y precisión si lo hacemos con ayuda de un alicate plano. Cogemos el extremo y simplemente tenemos que dar una vuelta alrededor. Consejo o valoración personal. Con una vuelta sería suficiente, ya quedaría rematado, pero os dejo a vuestra elección o vuestro criterio el hecho de dar más vueltas en proporción a la pieza. En este caso, por ejemplo, que teníamos esta pieza más pequeñita de aquí, le he dado simplemente 2 vueltas porque a proporción ya quedaba bien terminado. Sin embargo, como veis, esta pieza es un poquito más grande, por lo que os aconsejaría dar un mínimo de 2 o 3 vueltas. De esta manera también aseguramos de que la pieza queda bien cerrada. Tenemos la anillita y las 3 vueltas. Muy importante, vamos a cortar lo más al ras que podamos o más al filo el alambre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para hacer un corte mucho más apurado, vamos a cortar con la parte plana en lugar de con la parte interna. Y siempre con la punta para poder acceder lo más cerca posible. Vamos a cortar. Y es muy importante que luego tengamos el detalle de ajustar o acabar de cerrar o esconder esta pequeña punta de alambre, porque lo que puede pasar es que si queda alguna rebaba o alguna punta afilada, podría luego llegar a rascar, engancharse con la ropa, por lo que es algo que no queremos que suceda. Así que simplemente lo escondemos o lo vamos chafando con el alicate plano. En algunas ocasiones no suele pasar porque son muy finitos y lo podemos esconder, pero si aún así no fuera suficiente hacerlo con el alicate plano, siempre podríais tocarlo un poquito o darle una pasada con una pequeña lima para evitar que quede una pequeña rebaba. Otro pequeño detalle o consejo: estas anillas pueden quedar en sentido plano o en sentido vertical.
En este caso, si son piezas redondas, es totalmente indiferente, ya que no van a tener una parte de adelante o una parte de atrás. Sin embargo, si esta perla nos interesa que quede en el otro sentido, siempre podemos manipular o forzar el engarce con ayuda del alicate plano para que, como veis, quede el engarce en el sentido en el que queremos que se vea la pieza. Vamos a ver algunas aplicaciones o ejemplos de lo que os acabamos de mostrar. Sin embargo, recordad que aunque esta técnica solo la hemos realizado para pequeños colgantes o abalorios que cuelgan, es una técnica que sirve para muchísimas cosas y precisamente si queréis aprender a hacer técnicas como esta de aquí, de cadena de rosario o otros montajes un poquito más elaborados que parten de esta misma idea o concepto, os animamos también a ver el curso de iniciación a la bisutería 2, que lo podéis hacer tanto presencial en nuestro taller en Barcelona o online en nuestra página web antigacasasala.es. Ahí yo sí que os mostraré muchas más técnicas o variaciones de esta misma pieza o estas conexiones, además de ver muchas otras técnicas y compartiros todos mis trucos que hemos ido aprendiendo y perfeccionando durante tantos años. Sin embargo, para que veáis un poquito de forma introductoria y tampoco sea una información demasiado excesiva, vamos a ir viendo y repasando de forma concreta y detallada algunos de los ejemplos para que tengáis ideas de para qué os puede servir o cómo podéis implementarlo en vuestros diseños o piezas. En este caso, por ejemplo, tengo un lado que ya estaría terminado del collar y un lado por terminar para que veáis cómo he colocado este avalorio de aquí. Se trata simplemente, voy a sacároslo, de una anilla normal de bisutería, bastante grandecita, en la que le he ido poniendo todo lleno de estos mismos engarces que hemos trabajado hace unos momentos. Algunos, veis, están hechos con bolita, que serían los más grandes, de 4 milímetros para arriba, y los que son más pequeñitos, de 3 milímetros, les he hecho la técnica que hemos visto última, cuando no tenemos bolita o engarce, precisamente para aprovechar el resto del material de los bastones y que tengamos como varios tipos o efectos determinados. En este caso, al llenar la anilla, toda ella, conseguimos que queden con volumen, como veis, y que tengan este pequeño movimiento. Yo lo he hecho en forma de anilla para darle un poquito de color y una combinación diferente añadida al colgante central, pero veréis que lo podéis utilizar en muchísimas piezas, incluso los mismos engarces, si se tratara de un cordón pequeñito, los podríamos enfilar directamente por el cordón o la antelina en este caso y obtendríamos también otro efecto diferente. Veréis de hecho que esta misma técnica se va a utilizar y se va a llevar mucho esta temporada en lo que serían gargantillas largas o los cuelga mascarillas, como veis en estos ejemplos de aquí, ya que nos van a permitir añadir colgantitos dándole un toque de color de cara a primavera y verano, pero sin que sea excesivo. Nosotros podemos tener un collar o una gargantilla con cadena, añadirle engarces con esta técnica de aquí, añadírselos colgando en alguna parte o si lo llevamos en varias vueltas, incluso como os comentaba, haciendo un trocito de cadena justo en la parte que agarramos a la mascarilla y que luego sea cadena normal para que no sea un trabajo muy cargado y sin embargo tenga un toque de color o un toque más distintivo. Vemos también que lo podemos aplicar en aros o por ejemplo imaginaros que esto fuera una gargantilla, podríamos tener un motivo o colgante central y añadirle un toque de color sin cargarlo demasiado con una pieza o algún mineral que le diera pues esto, un toque más personal o más personalizado y no haría falta tal vez ponerle tantos, pero para pendiente queda muy bonito. Incluso como veréis en nuestro vídeo que vamos a hacer próximamente de tendencias, os vamos a dar algunas ideas con perlas, que va a ser un material que se va a llevar mucho y para las perlas queda ideal. Como veis, en este caso de aquí, simplemente una anilla, una base de pendiente y la perla engarzada le da como un terminado o un acabado muy interesante, de la misma manera que colgando 3. Recordad que los impares son mucho más estéticos a la hora de composición que si pusiéramos 2. Lo mismo, una pieza central y algún colgante con una perla o la pulsera conjunto de los pendientes que veíamos anteriormente, dándole un toque de color. Estas simplemente serían algunas ideas o algunos ejemplos, pero realmente hay infinidad de opciones de aplicar esta técnica. Ya os digo que para mí es una de mis favoritas y le podéis dar muchísimas vueltas y por supuesto adaptarla a vuestro estilo y a vuestro gusto. Si queréis ver más ideas o ejemplos de aplicación, podéis también seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, donde estamos más activos, y allí vamos subiendo muestras o ideas
con estas y otras muchas otras técnicas que os pueden servir para inspiraros. Esperamos que os haya parecido interesante el vídeo. Aún así, si hay alguna cuestión o algún tema que todavía no haya quedado claro o está relacionado con el tema y tenéis duda, recordad que nos lo podéis dejar escrito en la parte de abajo. Y por supuesto, si os ha gustado, no olvidéis dejarnos vuestro like para saber que este tipo de contenido os gusta y seguir haciéndolo en el canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.